Bueno, el día de hoy aquí en Agropecuaria Mis Abuelos también tenemos otro invitado, al señor Pedro Lobo, directamente desde Doctor Podal. La verdad, un gusto tenerlo aquí, doctor. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer acerca de esto, que es la podología. Realmente me causan muchas dudas acerca de qué es, cómo se maneja y qué beneficios le trae al animal el tema de la podología, realmente cuidar sus pezuñas, ¿no? Sí, señor. ¿Nos podría decir en pocas palabras qué es la podología, de qué trata esto? Bueno, la podología bovina es una ciencia que se encarga del estudio, ¿ok? Y tratamiento de las patologías en la pezuña del animal, del bovino, para ser más específico. Los beneficios que trae son muchísimos porque ella, al tú realizar una podología bovina preventiva y en el momento indicado, pues tus producciones incrementan enormemente, tanto la producción como la reproducción del animal, ya que con un problema podal eh, puedes disminuir tu producción de leche en este caso a un 40%. Y reflejado en dinero, estamos hablando que anual por animal puedes perder 250 a $500 anuales por animal teniendo un problema podal. Y entonces los beneficios que ella trae es que si tú haces una podología preventiva en el momento indicado, sabiéndola hacer, pues tus producciones incrementarían mucho más. O sea, si pierdes un 40%, esas producciones pueden aumentar igual un 40% o hasta un 50% más. Y podrías tener una cría al año como debería de ser y por ende, pues tu población aumentaría si tú hicieras una podología preventiva en este caso, porque ya en nuestro país pues no se toma en cuenta mucho la podología bovina porque no tenemos cultura de podología bovina. Todo va reflejado y va hacia lo que es la reproducción, más nada. O sea, No se enfocan al bienestar animal realmente, que es muy importante, pues. es correcto. Entonces, es una cosa que no debería de ser, no debería de ser, porque si tú tienes una buena estructura, que la pisada o el peso del animal se esté cayendo o en los sitios indicados de la pezuña, porque no hay sitios de la pezuña donde no debe existir presión, porque esto te puede acarrear, si tú haces una mala podología, esto te puede acarrear de que estás haciendo presiones donde no debes hacer y que esto te puede acarrear es un problema, más no una solución. ¿Qué problemas están detrás de esto de la pisada? O sea, aparte de obviamente el estrés que le genera al animal, ¿qué conlleva esto? Digamos de forma fisiológica, se podría decir. Bueno, si las presiones no se están haciendo en los puntos indicados, puedes acarrear úlceras de suela, ¿ok? Eh, puedes acarrear lesiones a nivel de tejido blando de la pezuña, que es a nivel del corion, que es la estructura que está dentro de la pezuña, que el corion no es más que un tejido el cual está dentro de esa estructura tan pequeña, que es la pezuña, y entonces este corion está irrigado, porque ahí llegan vasos sanguíneos, ahí llegan terminaciones nerviosas. Entonces, esto si ella no hace las pisadas correctas, hace expresiones donde no debes hacer, puedes ocasionar una inflamación del corion, que es una corionitis, ¿ok? Entonces, esto pues te va a ocasionar que el animal tenga una cojera y por ende pues va a haber una liberación de una hormona que es el cortisol, que es una hormona que se libera cuando hay dolor, que cuando hay estrés. Entonces, esta hormona a su vez, que es el cortisol, que va a ocasionar de que todas las hormonas reproductivas que te están ayudando a que tu animal pueda llegar en celo, ¿ok? Para que pueda ser montada por el toro o para que sea inseminada, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el cortisol va a nivel del sistema nervioso central y entonces va a bloquear todas esas hormonas. ¿Por qué? Porque inmediatamente ella va a decir, no puedo quedar preñada. Claro.
No puedo quedar preñada porque tengo un dolor tan intenso que no puedo, con mi peso y con el peso de la cría, o en este caso del embrión. Entonces, inmediatamente se corta toda la producción de hormonas. Claro. Y esto enfocado en la hembra, pero enfocado en el macho, ¿cómo sería? O Bueno, sea, ¿qué en el problemas macho, le traía? ajá, en el caso del macho, igual, se libera la hormona del cortisol, ¿verdad? No se liberan las hormonas masculinas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que es la vitalidad del semen, la calidad espermática baja a consecuencia de ese dolor tan intenso y por la liberación del cortisol. Entonces, no hay una correcta maduración espermática, por ende, él va a tener semen, sí, claro, él va a tener semen vivo, va a tener a lo mejor eh, buena calidad, pero en muy baja concentración. Entonces, si tú haces una podología correcta, en el caso de la macho y de la hembra, pues tanto la calidad de ovocitos que libera la hembra, tanto los niveles hormonales que libera la hembra, tanto la calidad espermática del macho, tanto los niveles hormonales del macho van a incrementar. Porque no va a haber nada que te permite, que cause de que ella no tenga una buena producción hormonal, que sus picos hormonales sean adecuados, tanto en macho como en hembra, y que su calidad de ovocito o su actividad ovárica sea correcta. Y en el caso del macho, pues su calidad espermática sea la adecuada. Entonces ahí no hay nada que te evite ese si tú tienes eso cubierto. O sea que cuando hablamos de reproducción, no solamente hablamos de un tema genético, además estamos hablando de una calidad de vida del animal y que hay que tomar en cuenta esto cuando se cruzan los animales, tanto el macho como la hembra. O sea, el macho debe tener una buena calidad de vida en cuanto a su pisada, su alimentación. Bueno, que esto cómo le puede afectar al animal en cuanto a su alimentación, porque me imagino también la pezuña genera alguna repercusión alimentaria. Claro. Cuéntanos acerca de esto, Bueno, cómo se desenvuelve. ¿qué pasa? Si el animal no tiene una correcta pisada o el animal tiene una patología podal, él no se puede desplazar correctamente. Entonces va a estar en un sitio fijo. ¿Por qué? Porque no se puede movilizar, porque el solo hecho de movilizarse va a tener un dolor. Y entonces, para evitar este dolor, él no se mueve. Se mantiene. Se mantiene en un sitio estático. Entonces, no puede consumir los alimentos adecuadamente. Entonces, esto que conlleva a que su peso no aumente, vamos a hablar en el caso que sea de los dos, macho y hembra, de que ella no consuma sus alimentos, en el caso si está potrero, no consume el pasto, está fijo en un sitio estático, ok, a la redundancia. Entonces, el peso del animal se va hacia el piso. Si no tiene una buena condición corporal, el animal no va a llegar en cero, en el caso de la hembra. Si no tiene una buena condición corporal el toro, su calidad espermática es muy baja. Entonces, si no consume estos alimentos, fíjate todos los problemas que acarrea un problema podal. Entonces, ¿qué me conlleva esto? Bueno, que no tengo una cría anual, que la calidad espermática no es buena, el toro no puede cubrir a la vaca, entonces la vaca a su vez pues no queda preñada. Si no queda preñada, entonces ¿qué pasa? Los ingresos de la finca o la producción de la finca se va al piso. Entonces, es, un- es algo que hay que tener muy en cuenta, la podología bovina, que aquí en Venezuela no tenemos cultura, no tenemos cultura. Claro, Y habemos muy pocos técnicos que hagan la podología bovina correctamente. claro, porque digámoslo así, para aquellas personas que manejan la ganadería de forma tradicional, que realmente no se apoyan de expertos en este tema, eh, bueno, ellos normalmente hacen este procedimiento por ellos mismos. ¿Cuál sería esa diferencia o los riesgos que podría tener hacer este trabajo por su cuenta, por cuenta propia del que no tiene Bueno, realmente el estudio o el conocimiento necesario? vamos a empezar por algo. Primero, las enfermedades podales se clasifican en dos, ¿ok? Para que caigamos en tu pregunta. Son infecciosas y no infecciosas. En las infecciosas tienes la dermatitis digital, la dermatitis interdigital y el flemón, ¿ok? ¿Qué es el flemón? El flemón es una inflamación que ocurre a nivel del rodete coronario. ¿Quién es el rodete coronario? Es lo que se encuentra en la parte superior de la pezuña. ¿Ok? Entonces,
Aquí, ¿por qué es infecciosa? Bueno, por ende, porque hay una entrada de bacterias en la pezuña por una pérdida de tejido a nivel de esa zona. Entran las bacterias y producen estas distintas enfermedades infecciosas. No infecciosas es porque no hay entrada de bacterias, sino porque es un daño mecánico, ¿ok? ¿A qué se refiere daño mecánico? Bueno, que puede haber objetos extraños en el camino de los animales, puede haber la entrada de un objeto extraño, llámese un clavo, llámese una piedra, llámese cualquier objeto extraño. Este produce una lesión en la pezuña. ¿Cuáles son? Puede haber una enfermedad de línea blanca, que es la separación de la muralla de la pezuña y la suela, que ahí existe una estructura que la delimita, que es la línea blanca. Se separa y entonces ahí entran bacterias, pero no es infecciosa porque la causante de la enfermedad no es una bacteria, es un objeto extraño. Apertura, entra bacteria y bueno, si hay un proceso infeccioso. En línea blanca, úlceras de suela, acceso de la pinza y también tienes otra enfermedad que puede ser erosiones de los talones, que realmente no se entra como una enfermedad no infecciosa, pero puede causar grandes lesiones en la pezuña. También tienes otra que es una hiperplasia interdigital, ¿ok? Que es la inflamación que ocurre en el tejido del espacio interdigital entre los dos dígitos. Hay un proceso inflamatorio y eso también es una enfermedad no infecciosa. Con respecto a la pregunta tuya, ¿qué sucedería? Bueno, que cuando existe una enfermedad de este tipo, de cualquiera de estas, que las trabajas de una manera inadecuada, puedes causar un daño mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a llegar hasta el corion eliminando tejidos para poder sanar ese animal. Entonces, si tú llegas al corion, la lesión va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque el proceso de recuperación va a ser mucho más lento. Hay un límite donde tú puedes trabajar la pezuña cuando existe una podología. No debes de pasar de allí porque vas a ocasionar un daño mayor. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Ok? Cuando trabajas con una podología preventiva, llamamos que no hay ningún tipo de patología, pero si tú no tienes los conocimientos de cómo trabajar la pezuña y le dejas, cortas mucho en forma excesiva el ángulo. Acuérdate que está el corio está dentro de esa estructura, es un espacio muy pequeño, entonces le estás recortando más el espacio a ese corio, entonces empieza un proceso inflamatorio porque le estás haciendo presión. Entonces, cuando llega la sangre a esa estructura que es el corion, entonces no tiene el suficiente espacio para expandir ese corion para mandar sangre, porque a lo que pisa el animal, la sangre se bombea, ¿ok? Es como una bomba de agua, piso, bombeo sangre. Vuelve a bajar la pezuña, vuelve a bajar sangre. Entonces, si el espacio es muy reducido, el corio empieza una inflamación que es llamado corionitis, el proceso inflamatorio Claro, que y ocurre mientras en que el el corio. animal tenga la enfermedad y sienta el dolor, no va a estar habilitado para hacer sus actividades No, diarias, comer, beber agua, desplazarse, o sea, es contraproducente realmente. es correcto, es correcto. Y imagino también que para hacer estos procedimientos se utilizan algunos instrumentos especiales. Sí, ahí primero se usa, anteriormente, tiempos atrás usaban, era una raneta, que se sigue usando, usaban una escorfina, que es como una lima grande, con la cual ellos bajaban, ¿verdad? Esas eran las herramientas que usaban. Hoy en día la podología bovina ha avanzado mucho como ciencia. ¿Por qué? Porque ahora existen materiales adecuados para trabajar la pezuña del animal. Un disco descallador, que no es más que un disco que tiene cuchillas, que son muy cortantes, estas cuchillas, que tienen, estos discos tienen distinta cantidad de cuchillas. Hay unos que tienen 6, hay unos que tienen 7, hay unos que tienen 3, hay unos que tienen 4 cuchillas. Esto es lo porque se preguntarán por qué tiene que ver el número de cuchillas, porque a menor número de cuchillas es mucho más cortante el disco porque su giro es mucho mayor y entonces es mucho más peligroso. Entonces tiene que ser manejado por una persona con experiencia. Cuando tiene más cuchillas, pues es menos peligroso. No digamos que no es, pero es menos peligroso. Igual tienes que tener experiencia para trabajar con esto. Tienes otro disco que es un disco abrasivo, ¿ok? Que lo que hace es que te pule la pezuña, pero no calienta. El disco no calienta. Hay gente que usa unos discos de lija, los que venden en ferretería, son llamados discos flats. Estos discos
lo que sucede con esto es que calienta la estructura de la pezuña. Entonces, esto puede ocasionar a futuro daños en el animal por las altas temperaturas que tú estás ocasionando sobre esa estructura, que es la pezuña. A su vez, pues te va a afectar el corión igual y te puede ocasionar una corionitis fácilmente. Entonces, hay que tener materiales indicados. Esto se usa, por supuesto, una pulidora o un esmeril de 4,5 pulgadas. No puedes usar un esmeril con mucho más revoluciones porque va a ser incontrolable. Entonces, puedes llevarte mucho tejido y puedes ocasionar un daño mayor. Entonces, sí existen materiales indicados, incluso hay eh, 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 una herramienta importante que es un brete. En otros países es llamado un potro. Hay distintas formas que son especialmente para podología bovina. Hay bretes hidráulicos, hay bretes que son manuales, que te dan la comodidad y la seguridad tanto a ti como al animal. ¿Ok? Aparte que hay bretes, hay mesas quirúrgicas que también son usadas para hacer podología. Esto es lo que te trae, que acarrea es lo que te dije. Te da seguridad a ti y le da seguridad al animal. Que no hay un daño mayor en el animal, que entonces Claro, no va a ser la pezuña, sino va a ser otro problema porque no tiene las herramientas indicadas, adecuadas para hacer ese trabajo. claro. Bueno, es bastante importante todas estas vertientes. Y la primera pregunta que a mí me surge pues la duda es, ¿el animal cambia? O sea, ¿esta pisada cambia según el animal, la raza del animal? ¿O es una estructura que es igual en todos los animales como estos, pues bovinos? No, en todos los, la pezuña en todos los animales es igual. Es igual, o sea, ella no cambia, es igual, tiene una muralla, tiene una suela, tiene una línea blanca, son 2 dígitos, tienes un corion, tienes un rodete coronario, ¿ok? Tienes talones, tienes pinza. El arreglo tampoco cambia porque el ángulo siempre es el mismo, ¿ok? Eh, el ángulo siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar un ángulo adecuado a esta pezuña. Para eso existe una herramienta que es una regla de podología bovina, que la regla te da el largo de la pezuña, te da el ángulo de la pezuña, te da la altura de los talones, ¿ok? Y te da el espesor de la suela, que es muy importante, porque si son suelas muy delgadas puedes tener un problema a futuro. Si dejas un ángulo muy largo, puedes tener problemas a futuro. Si dejas un ángulo muy abierto, demasiado, en exceso, puedes tener problemas a futuro. Tiene que Por, ser bastante preciso. sí, Brinda precisión. para eso es la regla, para eso es la regla. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que el peso recaiga en la estructura más dura de la pezuña. La estructura más dura de la pezuña está en la pinza. ¿Qué es la pinza? La parte es donde se forma el ángulo de la pezuña. ¿Ok? Si tú, que es la parte de adelante, si tú dejas un ángulo muy largo, vas a tener un problema. Si dejas un ángulo muy abierto, vas a tener problemas. Entonces, por eso hay que saber, para, para hacer la podología, tú tienes que saber 3 cosas, que es una triada: anatomía, fisiología y biomecánica de la pezuña. Si tú tienes conocimiento de esto, vas a hacer una correcta podología bovina. Si no tienes conocimiento, no tienes conocimiento en anatomía, conformación anatómica de la pezuña, qué tejidos están comprometidos en la pezuña y en el miembro del animal, ¿ok? Si no lo conoces, no sabes qué estás haciendo porque estás trabajando a ciegas. Si te consigues una estructura en la pezuña que a lo mejor tú vas a pensar de que es una patología, pero resulta ser que no es una patología, sino que es una estructura que es parte de la estructura y te la llevas o la quitas, puedes tener un problema. Claro, sí. Si tú no conoces la fisiología, ¿en qué sentido? Bueno, que por darte un ejemplo, cuando la vaca está preñada, en este caso, está en gestación, va a parir, ahí se libera una hormona que es la relaxina. La relaxina lo que hace es que te relaja todo el canal del parto, te relaja todo el miembro posterior. Entonces, si tú no conoces la acción de esa hormona, ¿ok? Entonces, no sabes qué medidas tienes que tomar para hacer la podología y por qué la vas a hacer. Si no conoces la biomecánica, ¿a qué se refiere la biomecánica? Es la fuerza que está ejerciendo la pezuña sobre la superficie donde ya pisa. Si tú no conoces cómo es la pisada, cómo es el caminar del animal, cómo es el desplazamiento del animal correctamente, porque a veces el animal tiene una particularidad que cuando él camina, los pesos recaen siempre en miembros anteriores, en la pezuña de adentro, miembros posteriores, en las pezuñas
laterales o de afuera. Si tú no conoces eso, que es parte de la biomecánica, no sabes. Si tú no conoces cómo es el desplazamiento, cómo es el movimiento de la pezuña de atrás, qué es lo primero que apoya, qué apoya después de eso, si no lo conoces, Hay que no, estudiar no, realmente claro, a fondo el animal. No solamente es que tenga la pezuña bien y libre de infecciones. Es saber la biomecánica, como dices. O sea, el caminar, el pisar, claro, el estilo de vida que lleva también. Si es un animal, me imagino también depende de la edad. Si es un animal, me imagino que ya tiene alta edad, o sea, alto número de edad. Me imagino que ya también su estilo de vida cambia. ajá. Digamos así, es un animal más sedentario, digámoslo así. Es diferente esto. En cuanto a este tema, ¿quién será mis abuelos? Y a esta raza que es la raza Gusará, ¿cómo usted ha visto el cuidado, pues el manejo que se le da desde la gerencia y la administración de este espacio, de esta agropecuaria, a sus animales? Claro, ellos en este caso, mis abuelos, son muy responsables con respecto al bienestar animal. Ellos hacen sus arreglos podales preventivos, porque en el tiempo que yo tengo haciéndolo, realizándole, prestándole el servicio a ellos, no ha habido ningún tipo de aplicar una podología curativa. Siempre trabajan en base a una prevención, más no a una curación. Siempre trabajan en base a eso. Entonces, ellos se han dado cuenta que trabajando de esta forma, los animales demuestran lo que es la genética que ellos tienen. ¿Ok? ¿En qué sentido? Bueno, porque hay buenas ganancias de peso. Estamos en un estado de que la zona es muy inclemente cuando entra el verano aquí acá. Son animales que aguantan grandes trayectos en su desplazamiento. ¿Por qué? Porque ellos tienen un aplomo correcto, aplomo, una pezuña correcta, porque hay algo que hay que tenerlo muy claro, que yo soy crítico en eso, porque ellos dicen, tiene un problema, hay gente que dice, tiene un problema podal, saliéndonos un poco de lo que estábamos hablando, pero para que se sepa, tenemos un problema podal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos podal, estamos hablando de todo, o sea, que dicen, tiene unos aplomos que no son los indicados, pero es que cuando tú hablas de aplomo, tienes que englobar desde donde empieza el miembro, llámese posterior, anterior, hasta la pezuña. Eso es muy No solamente importante. enfocarse en la base. No, porque fíjate, tú vas por una feria, vamos a poner este ejemplo, y te dicen que el animal tiene malos aplomos, pero inmediatamente la gente lo que relaciona cuando dice aplomo es con la pezuña, pero no es así. El aplomo empieza desde donde empieza la articulación del miembro, vamos a llamar posterior o anterior, hasta las pezuñas, porque ahí hay muchas alteraciones, hay muchas alteraciones. Tú te puedes conseguir animales con distintas alteraciones que se producen muchas veces por causas genéticas que se lo transmite el padre o la madre al Son becerro. patologías de base. Entonces, sí, entonces te puedes conseguir animales estebados, animales zurdos, animales patizambos, animales zambos, arremetidos. Entonces, eh, eh, estas situaciones, cuando se presentan, muchas veces son por pezuña, ¿sí? Pero otras veces no, otras veces es por la conformación de la estructura ósea del animal. La deformación ocurre en el hueso del animal. Entonces, eso te puede acarrear que tengas una deformación del miembro, ¿verdad? Pero ahí sí, ahí dice, cuando dice aplomo, ok, aplomo, pero ¿en qué sitio el aplomo del animal? ¿Arriba, abajo, en el Claro, medio? y esto también llega a modificar su pisada. Por Entonces, supuesto. no solamente trabajamos desde la base, sino también todo el miembro del animal. Entonces, ¿qué pasa? Es algo muy importante porque entonces tú puedes, cuando no es genético el problema, porque cuando es genético el problema es muy, muy difícil corregir este defecto. Ahora, cuando es cuestión de pezuña, ¿verdad? O tú puedes corregirlo cuando es estructura ósea, pero no muy marcada. Tú puedes corregirlo, pero si lo haces a tiempo. Y lo vas compensando A también con la... tiempo, cuando te digo a tiempo, ¿qué quiere decir? Que lo empieces a trabajar a temprana edad este animal. Cuando todavía Para que no, no se complique. claro, cuando no ha ocurrido la maduración ósea del animal, o sea, que se osifique completamente el hueso. Ya cuando ocurre, que es a partir de los 15 meses de edad del animal,
ya ahí empieza a ocurrir una osificación de la estructura ósea. Entonces ya ahí no lo puedes mejorar porque ya se osificó el hueso, no puedes jugar con ese hueso. Cuando son menores, puedes jugar porque es como una goma. Entonces tú empiezas a trabajar, Muy bien. a llegar a darle su posición correcta a la pezuña. Perfecto. Bueno, de verdad me queda muy claro bastante este tema. Sinceramente nos encantaría, bueno, seguir conversando acerca de este tema, pero tenemos el tiempo bastante limitado en este canal y bueno, esperamos tenerlo próximamente nuevamente como invitado en otra entrevista acá en Agropecuaria Mis Abuelos. Y bueno, este episodio va a estar subido en YouTube. Dele a las personas que están viéndolo en este momento sus redes sociales o de repente el contacto para que interesados en este servicio de podología también puedan beneficiarse. Bueno, mis redes, el Instagram se llama @doctor abreviado, doctor en minúscula, abreviado punto podales. Ahí yo doy muchos tips. Montamos siempre muchas patologías sobre las distintas patologías que se presentan en el trabajo diario de la podología bovina y se dan consejos de cómo y cuándo se debe hacer la podología bovina. ¿Ok? Excelente. Una cosa que se me ha olvidado comentarte es que cuando yo te digo que existen momentos indicados, en el caso de las vacas de ordeño o vacas próximas a parir, el momento indicado es en el último tercio de la gestación de la vaca. O sea, a los 7 meses, ese es el momento indicado de hacer una podología bovina. ¿Por qué? Porque cuando ella pare, como va a tener una buena pisada, va a tener van a realizarse las presiones en la manera adecuada, el animal puede producir mayor, en el caso del ganado de ordeño, puede haber un incremento en la producción de leche. ¿Por qué? Bueno, porque estás dando una buena pisada. Aparte de eso, tú al dar una buena pisada y que las presiones se ejerzan donde se deben de ejercer, hay que tomar en cuenta que cuando la vaca pare, ella requiere mucha cantidad de energía. Entonces nosotros lo que no queremos es que ella toque, agarre energía de las zonas que no debe de agarrar energía, que en este caso es la almohadilla plantar, que es una estructura que se encuentra justamente en los talones del animal. ¿Por qué? Porque eso está formado por ácidos grasos. Entonces empieza a agarrar energía de ahí, entonces tiende Claro. a cargarte un problema. Por eso es que es importante hacerlo. No hacerlo 3 meses, o sea, en el momento del pico de lactación, que son los primeros 3 meses posparto, porque eso te va a acarrear de que tus picos de producción de leche se vayan al piso porque estás ocasionando un estrés del animal. Por eso ese es el momento indicado, último tercio de Claro. gestación, último tercio de gestación. Genial, genial. Qué bueno, de verdad. Bueno, entonces de esta manera despedimos. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos, de Gracias a verdad. Los ustedes. invitamos a seguirlo. Y bueno, continuamos con esta serie de podcast de Agropecuaria Mis Abuelos. Gracias por ver.